Muy buenos días. Es domingo de adoración. Los domingos venimos a alabar, venimos a escuchar la palabra. Con eso adoramos a Dios, prestamos toda la atención a la palabra porque para nosotros es nuestro tesoro, nos deleitamos en ella. Pero como no podemos congregarnos, lo estamos haciendo a través de las redes sociales. Así que concentrémonos que esto también sea con ese temor reverente, con ese respeto a Dios, aunque no estemos en ese lugar donde nos congregamos. Hoy vamos a continuar con nuestra carta, la primera carta de Pedro. Estamos en el capítulo 2. Terminamos el versículo 3 el domingo pasado. Vamos a continuar el versículo 4 y vamos a ver hasta el versículo 8. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor obre en los corazones. Señor, te damos gracias por este domingo que nos das, Señor. Nos permites venir, Señor, a adorarte, a alabarte, a recibir, Señor, tu bendita palabra, deleitarnos en ella, a gozarnos en ella, a gozarnos, Señor, en recibir cada vez más, Señor, más de ti, conocer más de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado todo este tiempo, Señor, de azote en este mundo, protección. Nos has dado, Señor, el privilegio de seguir escuchando tu palabra a pesar de que se han cerrado las iglesias, Señor. De alguna manera estamos, Señor, sirviendo, de alguna manera estamos alimentándonos, de alguna manera estamos recibiendo, Señor. Y queremos dar, Señor, te pedimos que tú pongas en nuestro caminar, Señor, a personas para que podamos compartirles de ti, Señor. Personas que también no te conozcan, Señor, que puedan conocerte a través del Evangelio. Bendecimos tu santo nombre, pedimos que en esta mañana tú seas glorificado, exaltado, y pedimos también por ese mundo que está siendo azotado, Señor, que tú obres en la vida de todas las personas que están en esos lugares, Señor, ahorita padeciendo, que están trabajando, doctores, enfermeras, pues de alguna manera todo lo que están involucrados en los hospitales, Señor, que ellos puedan escuchar, que puedan conocer tu palabra a través de las redes sociales, que ellos puedan también dar no solo esa medicina que cura el cuerpo físico, sino que, Señor, da vida eterna, que eres tú, Señor, la palabra. Bendice a esas personas para que llegue el Evangelio a ellos, Señor. Prepara los corazones que van a escuchar, Señor, a que sean receptivos a tu palabra y que sean esos corazones, Señor, que sean una tierra fértil, Señor, para que estas semillas, Señor, dé fruto. Le damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, estamos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. Vamos a ver. El tema de hoy se llama El Señor Jesucristo es la piedra viva. Y vamos a hacer un repaso de la semana pasada porque esto va a dar continuidad a lo que vamos a ver hoy. Recuerden que la semana pasada vimos 3 puntos importantes que deben estar en todo cristiano como respuesta a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para santificación. Mencionamos que el número 1 era despojarnos de lo que ya no pertenece a nuestra nueva naturaleza. Y vimos esas 5 características que teníamos que desprendernos de ella. Dijimos que era de toda clase de malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y de todas las detracciones. El segundo punto vimos que era anhelar y desear crecer espiritualmente. Dijimos que debe haber ese deseo en todo cristiano, en todo creyente, debe tener ese anhelo de tener la palabra de Dios debido a que ya hubo una verdadera salvación, una verdadera conversión. También mencionamos que ese deseo debe ser por la palabra sin adulterar. Habíamos dicho de la leche sin adulterar, pero estamos hablando de la palabra espiritual, de lo espiritual sin ser adulterada. O sea, un evangelio puro. Y también hablamos de que debemos desearla, no es obligación, sino que debe haber una motivación correcta. Dimos varios puntos sobre las motivaciones que nos llevan a escuchar la palabra, a ir a la iglesia y platicamos de esto un rato. El tercer punto vimos que era hacerlo con sumo gozo, ¿no? O sea, esto debe ser disfrutarlo. O sea, recibimos, queremos, anhelamos, pero lo hacemos obviamente disfrutándolo. O sea, primero hay que desechar. Después, obviamente, este desechar es porque nos impide acercarnos al Señor. Y ya que desechemos todo ese pecado, debemos recibir la palabra en todo momento, pero hacerlo, como dice ese tercer punto, con sumo gozo. O sea, disfrutarlo, no forzarlo, no obligatoriamente, sino con un corazón receptivo, un corazón preparado, un corazón alegre. ¿Por qué? Porque estás recibiendo la bondad de Dios. Y mencionamos como aquellos bebés que anhelan y reciben la leche y la disfrutan alegremente. Entonces hoy vamos a ver
esta santificación, o sea, sigue la santificación debido a que el Señor Jesucristo pues es la piedra viva. ¿Okay? Entonces, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hacemos pausa en el versículo 4. Y este versículo nos muestra que hay una continuidad, dijimos, de esta santificación que vimos la semana pasada, pero ahora se enfoca en una elección, porque al que Dios elige, santifica. Entonces el Señor dijo en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 19, que Él se santificaba a sí mismo para que los discípulos también sean santificados en la verdad. Así que la elección más la santificación es igual a una fusión. O sea, tanto la elección como la santificación se fusionan y no pueden separarse. Como el pueblo de Dios, como pueblo que somos de Dios, debemos buscar esta santificación. Ya hemos sido elegidos, ya somos pueblo de Dios. Entonces debemos buscar esta santificación en la palabra, pero no solo el conocimiento, sino en la palabra practicada para la gloria de Dios. Fuimos salvados, fuimos apartados, ¿para qué? Para santificarnos en la verdad de Dios. Así que la santificación junto con la elección se va a hacer evidente en ese acercarse al Señor Jesucristo de una manera constante, de una manera continua, sin desánimo y con perseverancia. Porque un verdadero cristiano no puede estar de alguna manera en ese inicio de conversión muy pegado al Señor y en 2, 3 o 4 años totalmente apartado. O un cristiano, un verdadero cristiano, va a permanecer, va a tener esta continua acercamiento, va a tener esa perseverancia. Ahora, si vemos que esto no está sucediendo después de 3, 4 años, pues a lo mejor no hubo una conversión. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta persona dijo, bueno, esto no es lo que yo esperaba. Entonces tal vez no hubo una conversión, tal vez no hubo esa fe divina. La verdadera fe divina es esa que nos mantiene constantemente cerca de Dios. O sea, nos tiene continuamente acercándonos, nos orilla siempre, nos empuja a permanecer en Él. Así que si tu vida no está reflejando eso, está reflejando lo contrario, significa que hay allá un problema muy grave. Y esto es de vida o muerte. Porque tú puedes creer que realmente hay una conversión y a lo mejor no la hay. Y puedes morir y llegar a la presencia de Dios y decirte, ¿sabes qué? No, nunca te conocí, hacedor de maldad. Entonces es importante que tomemos apuntes y que nos autoanalicemos a la luz de las Escrituras. Entonces, esto nos debe llevar, como estamos diciendo, a hacernos una especie de análisis, porque pudo haber sido una falsa conversión, pudo haber sido un falso acercamiento a Dios, y esto lo pudo haber causado tal vez las emociones, o tal vez hay muchos predicadores que son carismáticos, o tal vez una persona que tiene poder de convencimiento que nos llevó tal vez a una oración vana, sin tener la convicción que el Espíritu Santo da. ¿Por qué? Porque no fue el evangelio verdadero, no fue el evangelio puro, a lo mejor fue diluido, o a lo mejor fue otro evangelio. Entonces el Espíritu Santo no puede apoyar ni convencer este evangelio. Así que existen en las congregaciones personas que aparentan y no son, porque no hay evidencia de fruto. Entonces, contrario a los que ya son, que pues están en las iglesias constantemente, pero no están en vano, o sea, son parte ya hasta de la escenografía, pero porque ellos desde el principio están allá y no han fallado y siguen porque hay un interés verdadero, porque están ellos por la gloria de Dios, y es evidente que se deleitan en la palabra de Dios, se deleitan en la comunión con los hermanos, se deleitan en ese compañerismo con Dios. Y si esto muestra, esto prácticamente en tu vida no hay, pues muestra que no hay un nacer en espíritu. A lo mejor no hay esa conversión. Pero si es contrario, como dijimos, que esas personas que están perseverando, que hay fruto, que estamos viendo verdaderamente el fruto en ellos, es que verdaderamente se caracterizan hombres de fe, hombres de verdad que hayan recibido el amor de Dios. Porque los que son de Cristo, pues
es evidente en el fruto. Cristo es su eje central, Cristo es el centro de todo, Cristo es el motor de todo. El que no ha sido regenerado, como dijimos hace un momentito, se olvida del Señor, se empieza a alejar. ¿Por qué? Porque vienen problemas o porque hay afanes en el mundo, empiezan a alejarse y se empieza a ver que no hay fruto en ellos. Entonces, tenemos que entender una cosa: si Cristo no es nuestro centro, si Cristo no es nuestro eje, si Cristo verdaderamente no ha hecho esa obra regeneradora dándonos su Espíritu Santo, no podemos crecer. Sin Cristo no podemos ser regenerados, sin Cristo no podemos ser limpios, sin Cristo no podemos ser perdonados, sin Cristo no podemos entrar al cielo, porque Cristo es quien trae esa paz con Dios. Esa guerra que teníamos, Cristo viene a poner paz entre Dios y el hombre. Entonces, sin Cristo no hay vida eterna. Una iglesia que ama a Dios se va a centrar de veras en Cristo, se va a sujetar a la palabra, se va a sujetar, va a obedecer, y Dios va a honrar esa obra porque es suya. Ahí se va a ver que es suya. Pero una iglesia que es tibia, que descuida su relación con el Señor, que no ora, que no se deleita en la obra del Señor, que no tiene ese deleite en estar con los hermanos, que no tiene ese deleite de buscar la palabra de Dios en donde lo han puesto, pues esta obra, esta congregación o esta iglesia no va a tardar en que Dios quite el candelero. Dios honra a una iglesia que verdaderamente ora, una iglesia que verdaderamente está en comunión, una iglesia que es celosa de las cosas de Dios, que se consagra, pero lo hace para su gloria. No para su gloria de él mismo, sino para la gloria de Dios. Donde Cristo es exaltado, pero no de labios para afuera, porque, por ejemplo, los domingos que hay mucha alabanza y aparentemente estamos alabando y adorando y exaltando al Señor, pero salimos y vivimos una vida que no realmente refleja adoración a Dios, y no nos referimos a estas alabanzas, a este exaltamiento, sino a ese exaltamiento que tú das con tu vida diaria. Porque te recuerdo que se trata de Cristo, no se trata de nosotros, se trata de Cristo, y lo sabemos, pero no estamos haciendo algo al respecto, porque es necesario que la iglesia deje de ser egocentrista y empiece a negarse a sí mismo y empiece a cargar su cruz día a día para seguir al Señor Jesucristo, para que la iglesia verdaderamente glorifique a Dios, porque esa iglesia debe menguar para que Cristo sea exaltado. Entonces debemos acercarnos con un corazón dispuesto, con seriedad, porque hasta eso hemos perdido. Con seriedad debemos acercarnos a Cristo, y cuando estemos en Cristo y Él esté en nosotros, Dios va a honrar. Dios honrará porque esa es la voluntad de Dios, y Pedro aquí menciona que el Señor Jesucristo es la piedra viva. Esa piedra viva, es importante saber que Pedro hace esta mención porque es un símbolo mesiánico. Y vemos que prácticamente está utilizando el Salmo 118 que había sido escrito 1000 años atrás. Y vemos que en el Salmo 118, versículo 22, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y vemos que Pedro también lo menciona en este versículo 7 que vamos a ver después, porque estamos ahorita en el versículo 4. Vemos que menciona que también es la piedra que desecharon los edificadores y que es la cabeza del ángulo. Pero también lo menciona Isaías, 750 años de esto, en el capítulo 28, versículo 16, lo cita igual y dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Entonces estas dos profecías que estamos mencionando ahorita muestran al Señor Jesucristo, ese título mesiánico. Él es la piedra angular, y esta piedra angular iba a ocasionar reacciones al venir a esta tierra. Y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 2, versículo 25 al 35. Si quieres abrir tu Biblia o apuntarlo. Allá en el versículo 25 en adelante dice que había un hombre llamado Simeón, el cual el Espíritu Santo estaba sobre él. Y el Espíritu Santo le dijo que no vería la muerte hasta que viera al ungido del Señor.
había nacido el Señor Jesucristo, y José y María lo llevan al templo de Jerusalén y se encuentran con Simeón. Y al ver al Señor Jesús, en el versículo 28 de Lucas 2, dice que le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto, hablando del Señor Jesús en bebé, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces eso significa que el Señor Jesucristo, por un lado, es la piedra viva, que trae ¿qué? Bendición, que nos hace afortunados. ¿Por qué? Porque realmente nos hace ver la realidad de nuestras vidas y nos hace ver la esperanza, y obviamente al aceptarlo, pues obviamente es la bendición que estamos recibiendo, y al exaltarlo y amarlo porque Él nos amó, pues obviamente trae lo que decía acá Simeón, está puesto para levantamiento de muchos. Pero por otro lado decía acá Simeón que también está puesto para caída. Y por otro lado es esa caída, porque cuando Él viene, trae división. Hablamos de división hace poco en las familias. Hablamos de esas personas que realmente niegan al Señor, que lo ignoran, que no creen en Él, que se cierran sus corazones, que son duros ante el Evangelio. Y obviamente va a venir sobre ellos juicio. ¿Por qué? Porque lo están negando, porque lo están odiando y hasta lo llegaron a asesinar. Para unos entonces acá estamos viendo que será el fundamento, será el todo, lo mejor de lo mejor, pero para otros estamos viendo que el Señor Jesús es una piedra de tropiezo que va a hacerlos caer. ¿Por qué? Porque lo ignoran, porque lo niegan y porque obviamente van a perecer por ello. Entonces, esto que estaba pasando en ese tiempo, tenemos que entender que es lo mismo hoy acá. En el siglo XXI, en el primer siglo pasó, en el siglo XXI es lo mismo, no ha cambiado, solo es cambio de siglo. Pero siguen en las mismas condiciones porque se presenta el Evangelio y siguen ignorando a Cristo como lo hicieron en esos tiempos, y estamos viendo que esto trae división, trae juicio y perecerán por ello. Pero si tú recibes el Evangelio, si tú buscas a Dios diligentemente y si tú rindes tu vida a su señorío, Cristo será tu todo. Cristo será el fundamento de ti, de tu corazón, tu Señor. Y no solo eso, sino que será tu levantamiento. Así como fue para los gentiles y para algunos judíos. Entonces, el Señor, aquí Pedro está diciendo que es la piedra. Como dijo el salmista, e Isaías también dijeron que es la piedra. Pero acá estamos viendo que Pedro añade que no solo es una piedra, sino que es la piedra viva. Pedro añade la palabra viva, es una piedra viva. ¿Por qué lo llamó así Pedro? Porque el Señor resucitó. Porque el Señor no se quedó colgado en la cruz. Porque el Señor no se quedó en la tumba. No se quedó realmente muerto, sino que fue levantado. Él resucitó, Él vive y Él es quien da vida eterna. Por eso es la piedra viva, y sin Él no hay vida eterna. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 21, dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, estamos hablando del Padre Celestial, estamos hablando del Padre, ahorita vamos a hablar del Hijo. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces, el Señor es omnipotente. Está concediendo vida a los que Él quiere también. Y esto nos debe parecer maravilloso. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha hecho con los que ya se convirtieron, con los que ya se rindieron, con los que ya recibieron realmente el Evangelio con un corazón dispuesto. Y ese corazón dispuesto trae evidencia, trae fruto. ¿Por qué? Porque empiezas a anhelar
como vimos la semana pasada, anhelar la leche no adulterada, o sea, la palabra de Dios sin diluir, buscarla. Quiero estar en el lugar donde se presenta, quiero estar con mis hermanos, quiero estar escuchando la palabra, me deleito en ella, no puedo vivir sin la palabra. Entonces es algo maravilloso y hay que dar gloria a Dios porque nos ha dado vida a los que se han arrepentido para la gloria de su nombre. No hay otra piedra, no hay otra roca, solo es Cristo. Y hay una mala enseñanza circulando desde hace casi 2000 años por allá, y es una doctrina errada que enseña que Pedro es la piedra, que Pedro es la roca, que Pedro es el fundamento de la iglesia, que Pedro es el primer papa. Y prestemos mucha atención. Estamos hablando a través de las escrituras. Prestemos mucha atención. Cuando el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 20, ¿quién dicen que soy? Decía el Señor Jesús. ¿Quién dicen que soy? Ellos dijeron, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres un profeta o que Juan el Bautista. Entonces el Señor les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro en ese momento fue iluminado por el Señor, por el Padre. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dijo a Pedro, bienaventurado eres, hijo de Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces la confesión que está viniendo de Pedro no venía de Pedro, sino venía del Padre. Y Pedro estaba diciendo que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que al decir el Señor, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no se estaba refiriendo a Pedro, sino a él mismo, debido a la revelación que el Padre le estaba dando a Pedro. Pedro estaba nada más siendo un portavoz y mostrando quién es la piedra viva, el Hijo del Dios viviente. Entonces la base de todo esto es cristocéntrica, no es Petrus, o sea, Pedro, piedra, no es. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza. Porque se estudia, no se lee literal, sino que se estudia profundamente, y vemos que unos años más adelante Pedro lo corrobora llamando al Señor Jesús, hoy día que estamos viendo el texto, la piedra viva. Si fuera lo contrario, Pedro no estuviera diciendo esto. Pedro dice, Él es la piedra viva. Él es realmente el fundamento. Él es el cimiento. El Señor Jesucristo es la roca, el Señor Jesucristo es la piedra, el Señor Jesús es el fundamento y solo Cristo es el cimiento y solo Dios Padre es el que edifica su iglesia. Y si tú crees esto que hoy te estoy enseñando, es señal de que el Padre Celestial está obrando en ti a través del Espíritu Santo, te está convenciendo y te está dando el entendimiento para que no sigas cayendo en una enseñanza carnal con propósitos malignos y de lucro. Porque lo que te han enseñado es para lucro. Es para que ellos tengan dinero. Hay que estudiar las escrituras. Hay que corroborar las escrituras. Es muy importante. Entonces, para que tú ya no sigas dirigiendo tu vida o tu vista, mejor dicho, al mundo o al hombre, sino a la palabra de Dios, a la piedra viva que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay otra autoridad más que Cristo. Y Cristo ha dejado esa palabra como autoridad. Ningún hombre puede tomarse esa autoridad. Ningún pastor, ningún sacerdote, ningún papa, nadie. Cristo, Cristo, Cristo. Y Él ha dejado su palabra como máxima autoridad. Y nos apunta a Cristo. Entonces, lamentablemente para el mundo, pues el Señor Jesús no es esa piedra viva. El Señor Jesús no es hermoso, pero acá dice que para Dios es precioso. Aquí lo dice nuestra cita en el versículo 4. Para Dios es precioso. Porque el Señor Jesucristo es esa luz hermosa que vino al mundo y que los hombres la despreciaron porque amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y eso es lo que está pasando hoy día. Que cuando te presentan a Cristo no lo quieres recibir, sino que lo ignoras y lo rechazas. ¿Por qué? Porque trae luz y muestra tu pecado, pero también muestra la esperanza. Entonces, Cristo en esos tiempos fue ignorado, en esos tiempos fue desechado.
Y fue desechado por todo Israel, por toda Jerusalén, a excepción de algunas personas. Pero la gran mayoría lo condenó. Primero lo recibieron con adoración y con alabanzas. Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y unos días después, esos mismos que estaban alabando, estaban gritando con voz: crucifíquenlo y mátenlo. Y prácticamente estaban diciendo: no lo liberen, mátenlo y suelten a Barrabás, el asesino. Maten al Hijo de Dios. Prácticamente eso estaban diciendo. Porque les dieron a elegir: liberar al Señor por una supuesta blasfemia o liberar a un asesino. Y ellos dijeron: no, a Satanás, a Barrabás, que está prácticamente del lado de Satanás, a él libérenlo y maten a Dios. Y hoy día hacemos lo mismo. Y dirán: no, espérame, ¿cómo vamos a hacer lo mismo? Si Cristo no está acá, si Cristo ya murió, Cristo ya resucitó. Pero esta escena tal vez no sea igual. Y de hecho es peor. Porque tú ya sabes, porque ya tienes toda la Biblia, que Él murió, que Él resucitó. Y esto da más veracidad. Porque la gente en ese tiempo solo tenía el Antiguo Testamento. Pero ahorita tú tienes toda la palabra de Dios y da más veracidad. Por ejemplo, Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 2, después de que les da el evangelio y les muestra a ellos que en el evangelio cómo asesinaron al dador de la vida, le dice Pedro, a esa piedra viva, a esa piedra angular. En el versículo 37 del capítulo 2 de Hechos y al 38 dice: al oír la verdad del evangelio se compungieron de corazón, se quebrantaron. Y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué vamos a hacer? Estaban quebrantados, estaban arrepentidos porque habían hecho algo que estaba mal. Fueron abiertos sus ojos y asesinaron a Dios hecho carne. Y Pedro les dijo: arrepiéntanse, dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hoy día se te comparte esta verdad de Dios. La verdad absoluta, total, porque ya tenemos toda la Biblia. Hay más veracidad. Y de hecho hay evidencias científicas de que, avalan que sucedió esto. Y que no hay error. Entonces, en ese entonces era solamente lo que había, lo que tenían. Pero hoy día sabes que todo esto pasó y se completó y trae veracidad hasta con parte de la ciencia. Pero aún así tengamos toda la verdad de Dios, que es el evangelio completo y que es poder de Dios para salvación. Al dártelo no lo quieres aceptar. Y antes que yo venga a Cristo tampoco lo quería aceptar. No creemos, lo ignoramos, lo rechazamos. Y muchos dirán, pero algunos dirán: bueno, yo escucho, yo voy a la iglesia. Es más, yo soy generoso y caritativo. Pero el Señor Jesús dijo: por sus frutos. Y estos no son frutos. Por sus frutos los conocerán. Muchos me dirán: Señor, Señor. Y yo les diré: a un lado, hacedores de maldad. Y Santiago dice claramente que el que escucha la palabra de Dios y no la practica, o sea, no la vive, no es más que una persona con un conocimiento de Dios que se engaña a sí mismo porque no es un hacedor, porque hay hipocresía, porque no conoce al Señor ni el Señor le conoce. Solo tiene la información de quién es el Señor, pero no hay una relación. Y no vive lo que profesa, no vive lo que se enseña, no lo practica porque no hay una relación estrecha con Dios. Le aburre lo que escucha, no es autoridad para él la palabra de Dios, no es alimento espiritual. Y vamos a ilustrarlo esto con Pedro. Un poco antes de esto, Pedro negó 3 veces al Señor. Y el Señor le dio la oportunidad y Pedro se arrepintió y el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Y se lo dijo 3 veces. Habían sido 3 negaciones y el Señor le dijo 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y Pedro contestó: Señor, sabes que te amo. Y el Señor le dijo en esas 3 respuestas que apacentara y pastoreara a sus ovejas y que apacentara a sus corderos.
Y la idea con este pasaje es que Pedro debería demostrar su amor haciendo lo que el Señor le pidió, no de palabra, porque el Señor demostró su amor en acción, no de palabra. El Señor ha dicho que el que le ama, su palabra va a practicar, la va a guardar, la va a vivir, la va a practicar, la va a ejecutar. El Señor es el buen pastor y sus ovejas dicen que oyen su voz cuando el buen pastor habla. ¿Y la Biblia qué dice? Dice que es la palabra de Dios que viene de la boca del Señor. Así que el Señor habla a través de su palabra y nosotros, las ovejas, debemos escuchar y obedecer y practicar esa vida. Entonces, ¿por qué no la obedecemos? Estamos peor que los de ese tiempo. Estamos rechazando esa piedra viva que Dios puso y que es preciosa para Él. Cristo es hermoso. Cristo lo es todo. Para Dios fue su todo y lo dio por nosotros y la puso como piedra viva y preciosa. Ahora me pregunto, ¿lo es para nosotros? ¿Cristo es nuestro todo? ¿Cristo es en verdad nuestro Señor? ¿Cristo es lo primero en nuestra vida? ¿En verdad nos sujetamos a su palabra? ¿En verdad rendimos nuestra vida a su señorío? Porque a veces dudamos de esto. Es evidente que realmente nos negamos a nosotros mismos. ¿En verdad día a día cargamos nuestra cruz para seguir los pasos del Señor? Hagamos conciencia. Porque Dios el Padre dijo desde el cielo, cuando el Señor Jesús estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, y también cuando estuvo en el monte de la transfiguración, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y dices, wow, el Señor se complace solo en Él, solo en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo amó. ¿De palabra? No. Lo glorificó en acción, lo glorificó en esta tierra cumpliendo lo que le encargó. No había día que el Señor no glorificara a Dios con sus acciones, con sus pensamientos. En todo momento glorificaba a Dios, lo amó. En Él tengo complacencia. Si seguimos ese ejemplo del Señor Jesús, se va a ver la evidencia. Tiene que verse ese fruto. Tiene que ver que verdaderamente no lo estamos despreciando, sino que realmente lo estamos amando. Entonces, si eso no hay en ti, si eso no hay en mí, debemos buscar, debemos tocar, debemos llamar diligentemente y no dejar de hacerlo hasta que verdaderamente seamos quebrantados por el Espíritu de Dios y rindamos nuestra vida a sus pies. Y después viene la obediencia. Porque el Padre Celestial dijo, a Él oíd. A Él oíd. O sea, escucha al Señor Jesucristo, escucha la palabra, sigue su voz y obedécela. Nosotros sin Él estamos condenados a un infierno por la eternidad. Y Él nos está salvando. Pero no es me salva y yo me quedo así, pues qué bueno, yo sigo con mi vida. No. Esto es, tengo que arrepentirme, tengo que rendir mi vida. Tengo que realmente venir quebrantado a sus pies. Y Él, que no puede ser engañado, Él nos hace hijos de Dios. Él nos imputa su justicia para estar justificados ante el Dios Padre. Él nos regenera dándonos el Espíritu Santo. Él nos hace santos y apartados para Dios. Somos justos cuando somos conversos. Entonces no dejes de buscarlo en todo momento si aún no lo tienes. No dejes de buscarlo aún ya lo tengas. Búscalo a través de la palabra y con toda súplica, con todo ruego para que Él sea tu Señor y tu Salvador. Versículo siguiente de 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pausa en el versículo 5.
Aquí ya vimos que el Señor Jesús es la piedra viva, esa piedra principal, y los que ya se regeneraron porque se arrepintieron y el Señor los regeneró, ya se convirtieron, ya volvieron a Dios. ¿Por qué? Porque se arrepintieron para perdón de pecados, fueron escogidos, dice acá, para ser piedras vivas. Vosotros también como piedras vivas, o sea, ya fuimos escogidos para ser piedras vivas. O sea, estos cristianos ahora son piedras vivas. Y viven porque están conectados al Señor Jesucristo por su justicia, quien es la fuente de vida. Él es quien nos mantiene vivo. Cuando se nace espiritualmente y se convierten en hijos de Dios, son colocados en el edificio sobre el cimiento que es Cristo Jesús. Y esto debe llevarnos a autoanalizarnos a través de las Escrituras para ver si en verdad estamos vivos en Cristo o vivos sin Cristo. Analizarse para ver si es verdad que queremos vivir la gloria de Dios, vivir para la gloria de Dios. No vivir para nosotros mismos, sino para Cristo y su gloria. ¿Y cómo se va a ver esto? En acciones, como dijimos hace un momento, en deseos, en efectos, en los pensamientos, en toda mi vida. No es, me lleno del conocimiento y no practico. Nunca ha sido dada la palabra solo para tener la información, no, sino para practicarla, para vivirla. Entonces, esto nos debe llevar a hacernos una pregunta. ¿Tenemos amor por Dios? ¿Tenemos amor por el pueblo de Dios? ¿O hay discordias entre hermanos? ¿O hay envidias? ¿O realmente ves con amor a los hermanos, a la iglesia? ¿La ves con misericordia y ves con celo de Cristo todo? ¿Realmente tienes disposición por todo lo que es relacionado con el Señor? Entonces, estas preguntas van a servir para identificarnos si somos o no somos piedras vivas. Aquí también Pedro nos habla de ser sobreedificados. Pablo menciona algo de esto en Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Confirmamos una vez más que no hay más piedra y fundamento y cimiento que Cristo. Pedro entendía claramente que el Señor Jesús es la piedra fundamental y que así como Él era una de esas piedras pequeñas, todo cristiano es una piedra pequeña que al unirse sirven para ser edificados, para edificar una casa espiritual, un edificio espiritual. Dios elige la piedra angular, el cimiento, y las piedras pequeñas Dios va dando el crecimiento, Él va añadiendo, Él va edificando como un constructor. Dice Salmo 127:1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tiene que ser Dios. Dios edifica. Esto nos enseña que nosotros no tenemos derecho alguno de levantar una congregación, si no es en base a los medios escogidos por Dios. Los reformadores protestantes nos recordaron que hay 3 principios bíblicos y vitales para cualquier congregación, para cualquier iglesia, para cualquier asamblea de Dios. Obviamente, asamblea cristiana. En primer lugar, queda la predicación de la sola palabra del Señor. No fábulas, no psicologías, no filosofías, no humanismo, sino la enseñanza pura, pura sin diluir. En segundo lugar, la celebración de las 2 ordenanzas que el Señor Jesucristo dio. Y esta fue el bautismo y la Santa Cena. Y en tercer lugar, debe haber disciplina, la disciplina eclesiástica. Hay que cuidar la falta de perdón, hay que cuidar que no lleguen lobos vestidos de oveja queriendo cambiar la sana doctrina. Hay que cuidar que estos que llegan no causen división. Hay que disciplinar, hay que corregir, hay que instruir con toda paciencia y doctrina. Cabe mencionar que en la iglesia de Dios, porque es iglesia del Señor, no es nuestra, no podemos elegir a nuestros hermanos. El Señor sabe a quién va a añadir y ese nuevo converso será tu hermano en Cristo.
No lo puedes hacer de menos. Que te quepa en la cabeza, no lo puedes hacer de menos. Muchas personas cometen el error de elegir quién entra en su grupo. ¿Quién entra en su grupo? Elitistas, tal vez en la iglesia se vean bien, saluden, ay hermano, pero cuando se encuentran en otros lugares, los ignoran y hacen como que no los ven. No estás, esto muestra que realmente no estás sano, no estás realmente siguiendo la enseñanza de una doctrina sana. Esto muestra una mala enseñanza donde no hay realmente disciplina eclesiástica, donde no hay comunión en la Santa Cena, donde no hay una sana enseñanza. Es una congregación que no está cimentada en Cristo y que Dios no está edificando ese lugar. Que tal vez empezó bien, pero se desvió. Y obviamente si se desvía, el candelero puede ser quitado. Esa iglesia tiene que arrepentirse. Tiene que volver a su primer amor. Entonces, hermano, si tú no has entendido qué es ser iglesia, si tú no has entendido qué es ser un hermano en Cristo, creo que aún no has nacido de nuevo. Primera de Pedro, lo vimos anteriormente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Tenemos que amar a todos los de la familia de Dios, porque Dios, todos para Él son importantes. No hay uno que no. Todos son igual de importantes para el Señor. Entonces el amor no se ve en palabras. El amor se ve en acción. Y si tú no interactúas con todos, ¿cómo puedes estar amando? ¿Cómo puedes demostrar tu amor a Dios? Tu amor a Dios se demuestra con los hermanos, con el prójimo. Entonces, ¿cómo está tu relación con tus hermanos en la fe? Ahí es donde vas a ver si realmente estás bien o no. Entonces, sin estas tres características para formar una congregación, una iglesia, si esto no está realmente siendo aplicado, estamos distorsionando la imagen de la iglesia del Señor. La estamos distorsionando. Es su edificio. Nos sometemos a su plan, no a sugerencias del ser humano. No podemos altercar con Dios. Somos piedras y Él es el dueño del edificio y Él lo edifica en la fe. Entonces vamos a ilustrarlo para que lo entendamos mejor. Las piedras de un edificio no sirven de nada sin el cimiento. Esto queda muy claro a cualquier persona. No sirven de nada sin el cimiento. Si no están bien asentadas sobre un cimiento, un buen cimiento, no será edificado el edificio y se va a caer. Entonces, así que es así como es la vida espiritual. Así que Dios nos convierte en una parte del edificio, del templo viviente, que es Dios mismo, pero Dios mismo es el constructor y Él está edificando, pero edificando ¿sobre qué? Sobre Cristo. Cristo es el cimiento, Cristo es la piedra fundamental, Cristo es la piedra angular, Cristo es la piedra viva. Cristo murió y resucitó y Él es la piedra viva. Ahora bien, para edificar como casa espiritual y sacerdocio santo, como dice Pedro, debe haber una unidad en esa iglesia, el mismo sentir, no diferentes doctrinas ni otros enfoques, sino el mismo sentir. El Señor desempeñó el oficio de sacerdote al entregarse una sola vez en sacrificio sin mancha a Dios. Entonces, para que podamos nosotros ser sacerdotes, por esto que Él hizo en la cruz, podemos ser sacerdotes. Y solo podemos servir como sacerdotes por medio del Señor Jesucristo. Haciendo sacrificios espirituales que son fruto y olor fragante para Dios, solo por Él. Consagrándonos, servicio, alabanza, adoración, todo a nivel práctico, no solo de labios para afuera, no, a nivel práctico. Continuamos con el versículo 6 de 1 Pedro 2, dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa,
y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Hacemos pausa, versículo 8, hasta acá llegamos. Entonces, a pesar de que el ser humano en ese tiempo desechó al Señor Jesucristo, pero vuelve a recalcar que el Señor Jesucristo ha venido a ser esa piedra del ángulo, ha venido a ser esa piedra viva, esa piedra de edificación de la iglesia. Entonces lo vimos anteriormente mencionando que Él es la piedra del ángulo, la piedra viva en el Salmo 18, pero también en Isaías 8 habla de la piedra de tropiezo. Y en Isaías 28 habla de la piedra como fundamento. Y en Daniel 2 habla de esa piedra supernatural. Y en 1 Corintios capítulo 10 versículo 4 también habla de que es la piedra que le dio agua a Israel en el desierto. Entonces aquí estamos viendo que realmente Cristo es una simbología. Cristo es esa piedra del ángulo. Pero a pesar de que Cristo es esa piedra del ángulo, allá en ese tiempo fue rechazada. ¿Por qué? Porque hubieron personas desobedientes, personas incrédulas. Pero los que no la rechazaron, para ellos verdaderamente fue precioso, indudablemente precioso para todo aquel que creyó. Entonces, una manera de saber si una persona realmente tiene una fe bíblica y verdadera es ver si el Señor Jesús es precioso para su vida. Es realmente lo más importante, realmente es lo más precioso. Para ver la hermosura del Señor hay que conocer la gloria de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 7. Dice Isaías que como que se abre el cielo y ve la gloria de Dios. Wow. Y cuando ve la gloria de Dios, él se sintió como muerto, como inmundo. O sea, realmente vino algo tan fuerte a él de decir, bueno, yo no tengo ni puedo hacer nada para estar en la presencia de Dios. Soy sucio. Soy sucio, ¿por qué? Porque mi ADN contiene pecado. Esa es la realidad del ser humano. Tenemos el ADN desde que Adán pecó. Somos pecadores desde que estamos concebidos. Entonces, por esa naturaleza pecaminosa, ante los ojos de Dios estamos sucios, estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando Isaías ve la gloria de Dios, se ve destituido. Se ve que no hay remedio, y él decía, caigo al suelo como muerto, así como que quería morirse, como que quería dejarse morir, porque veía que no hay nada que pueda hacer para poder alcanzar y estar en la presencia de este Dios maravilloso, hermoso y santo. Nada podría dar para estar ante Él justificado. Porque cuando ves la gloria de Dios, cuando te presentan el Evangelio y el Espíritu Santo te convence, ves la gloria de Dios y sale a flote tu realidad. Y te ves sucio, inmundo, y tus obras son detestables ante Dios, porque al ver su gloria verás que no hay oportunidad por tu pecado. Sabrás que no hay manera de alcanzarlo. Hagas lo que hagas, no hay manera alguna para que el Señor puedas estar frente a Él. Pero el Señor no te deja ver su gloria si no te muestra inmediatamente la esperanza para esa gloria. Entonces, mientras haya vida, el Evangelio en vida lo vas a recibir. Mientras haya vida y el Señor te abra los ojos, porque tú dispones tu corazón, tienes que disponer tu corazón. No que lo escuchas pero no hay disposición, es un corazón duro, que no cree. No, dispón tu corazón para que veas que hay una esperanza de vida eterna, para que veas que si te arrepientes y crees, tú puedes ser justificado por Cristo, por su gracia, no porque lo merezcas. Porque Dios es misericordioso y su ira y su justicia las dejó caer sobre su Hijo amado, para que todo aquel que en Él crea en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que cuando hay un verdadero encuentro con el Señor Jesús, vas a ver su gloria,
Vas a ver su gloria primero, vas a ver su gloria y obviamente después de todo este proceso que acabamos de hablar, vas a reflejar su gloria. Ese es el fruto, vas a reflejar su gloria, una vida que realmente refleja la gloria del Señor. Si después de este proceso es evidente que el Señor Jesucristo no es precioso para ti porque no estás reflejando su gloria, pues no eres. Por ejemplo, cuando te enamoras de una mujer, quieres estar con ella siempre, quieres compartir con ella todo. Lo ves como si fuera tu todo, hablas maravillas de esa persona, presumes a esa persona, sientes que no te cuesta hacer cosas para ella, sientes que no te cuesta hasta invertir en tal vez dinero en ella, o sea, das todo. Si esto no te está sucediendo con el Señor Jesucristo, entonces no eres creyente y ya eres condenado porque no crees en el Hijo de Dios como el Señor y Salvador, como el único Señor y Salvador. Así que aquellos que rechazaron la piedra angular, aquellos que se rehusaron a construir sobre él, se tropezaron sobre él y en vez de verlo como su salvación, pues cayeron, fueron quebrados. El Señor Jesús se convirtió en una roca que los hizo tropezar y caer porque no quisieron creer en él. Y obviamente esto es lo que puede pasar contigo. Una piedra del ángulo es el comienzo de un edificio. Todo lo demás se construye en base a la piedra del ángulo. Así que cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, como piedra del ángulo, fue rechazado por su propio pueblo. Y esto lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan. Dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y no solo fue un rechazo en aquel tiempo, porque lo estamos viendo constantemente desde hace 2000 años, mucha gente está rechazando, hasta el día de hoy sigue rechazando, porque estamos mencionándolo y siguen rechazando el Evangelio. Vivimos en un mundo que rechaza al Señor. Y esto solo te lleva a un destino. Si tú sigues rechazando, te lleva a un destino. Y Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 21, versículo 44, lo escribe tal y como es. ¿Cuál es ese destino por rechazar? Y dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Le desmenuzará, te hará trizas, te hará pedazos, vendrá ira y juicio. En esos tiempos, pues, judíos despreciaron, la mayoría de ellos despreciaron la piedra viva. Y se dio oportunidad a la iglesia, a los gentiles. Despreciaron esa piedra viva, pero muchos sí creyeron, no solo gentiles, algunos judíos y gentiles creyeron, y ellos ahorita están gozando de la presencia del Señor Jesucristo en su gloria, en su gloria. Y los de ahora, como dice el Señor, claramente el que tenga oídos para oír, oiga y decida qué camino tomar. Entonces, por favor, estoy orando por ti, converso e inconverso. No desperdicies más oportunidades. Rinde tu vida a Cristo, la piedra viva y preciosa. Él es la única esperanza. En verdad, deseo, anhelo que el Señor ahorita esté haciendo una operación en tu corazón para que tengas un nuevo corazón receptivo a este evangelio que estamos predicando, para que tengas un corazón dispuesto para el Señor y seas justificado por la sola fe en Cristo, que es Rey de Reyes, Señor y Señores. Que Dios bendiga tu vida grandemente.